Salmo 33 y el versículo 12 es el versículo central. Yo le titulé a este mensaje El rey que hace feliz a su pueblo. También en algunos programas del Misterio del Reino estaba hablando acerca de este salmo. Y hace, como dije, algunos miércoles tocamos algunos puntos, algunos claves extraídos de este versículo número 12. Que dice así, ¿estáis ahí, hermanos? Denme un amén si están ahí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. La palabra aquí, Dios, dice la nación cuyo Dios es el Señor, también puede traducirse como rey o soberano. Por eso es que le he titulado El rey que hace feliz a su pueblo, porque me doy cuenta, hermanos, que la mayoría de los reyes, aún mirando en los libros de los reyes, de las crónicas, la mayoría, aunque hubieron reyes que hicieron la voluntad de Dios y que fueron conforme al corazón de Dios, hicieron lo bueno delante de Dios, la realidad es que los más o la mayor cantidad son los que se apartaron del Señor. Son los que se alejaron y que no hicieron la voluntad de Dios. Amén. Y eran... hablando de la historia del pueblo judío, del pueblo hebreo, nos damos cuenta que había muchos reyes que guiaban al pueblo hacia los ídolos y cometían pecados terribles delante de Dios, y eso traía maldición al pueblo. En muchos casos nosotros vemos en la historia sequías fuertes, como en los días de Elías, por ejemplo. Vemos en ocasiones cómo otros pueblos sitiaban al pueblo de Dios. Y por ejemplo, en el caso de Samaria, en los días de Eliseo, cuando estaba sitiada Samaria, recordáis que había una escasez enorme. De tal manera que allí dos mujeres se comieron a un niño. Entraron en un tiempo de canibalismo porque había mucha escasez. Ahora, viniendo a nuestros días, la realidad, hermanos, es que los mayores la mayor parte de los gobernantes, aunque en los días de democracia, por lo menos en los países occidentales donde nos toca vivir a nosotros, estamos en democracia y en teoría es un gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Eso es la democracia. Pero nos damos cuenta que no, en la realidad, porque eso es en la teoría, en la realidad no es así. Y en la realidad la mayoría de nuestros gobernantes son corruptos. La mayoría de nuestros gobernantes, en vez de buscar la felicidad o el bienestar del pueblo, aunque se llenan la boca de eso, y no estoy aquí ni para criticar ni para juzgar a nadie, eso se encarga el Señor, solamente estoy hablando de una realidad. ¿Verdad? ¿Sí o no? La mayoría de los que llegan allí, una vez que tienen el poder, se ve la corrupción que hay en su corazón, porque la corrupción ya está en el hombre, no es que se corrompen allí, ya está. Nada más que cuando a un hombre le das poder, como decía, ¿quién lo decía? Abraham Lincoln, ¿verdad? Dale a un hombre poder y lo vas a conocer realmente. Entonces, eso es lo que acontece. Son todos muy, muy buenos hasta que llegan allí. Y cuando llegan allí se dan cuenta que tienen todas las posibilidades y allí sale toda la corrupción del corazón. No en todos los casos, por supuesto, pero en la gran mayoría. Ahora, en nosotros como pueblo de Dios y cuando en la primera parte del mensaje hablé varios versículos acerca de cómo el Señor nos ha hecho su pueblo, cómo el Señor nos ha adquirido y nos ha hecho a nosotros una nación santa, como dice Pedro, ¿verdad? Somos un pueblo adquirido por Dios, somos una nación santa, somos un linaje escogido, somos el pueblo de Dios. Amén. Nosotros aquí pertenecemos a una patria celestial y Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Recién cantábamos, ¿verdad? El Rey resucitó. Hemos cantado recién acerca del esplendor de un rey. El esplendor de nuestro Rey, así vestido en majestad. Y Él debe ser el Rey de tu vida y debe reinar en tu vida. Ahora, si Dios es el Rey de tu vida,
entonces tú vas a ser un hombre bienaventurado. Si el Señor reina, por eso Jesús nos enseñó a orar: venga a nosotros tu reino. Venga, Señor, tu gobierno, venga, hágase tu voluntad en mí, porque la única manera de ser feliz es que Dios reine completamente en toda mi vida, en todo mi ser, en todas las áreas, en todo lo que yo soy. Amén, hermanos. Así que bienaventurado. La palabra bienaventurado aquí en este versículo tiene muchos significados y vimos algunos de ellos. Nosotros conocemos, ¿verdad? Significa, la palabra proviene, la palabra original o digamos la raíz de la palabra es la palabra Hashem, A-S-H-E-M, Hashem, y significa cuán feliz, con signo de exclamación, cuán feliz o cuán felices o qué felicidad también. Qué felicidad, podríamos decir, tiene el pueblo cuyo Dios es el Señor. Qué felicidad tiene la persona, el hombre, la mujer cuyo rey, cuyo Señor es Dios, es el Señor, es Jehová. Y aparte de estos significados, tiene otros que a mí me llamaron mucho la atención. Esta raíz de la palabra bienaventurado, Hashem. Hablamos de rectitud porque significa ser recto también. Así que traduciéndolo aquí en el versículo 12 podríamos decir: cuán recto o cuán recta es la nación cuyo Dios es el Señor. Hablábamos de que la rectitud en nosotros tiene que ver con nuestra felicidad. Hoy el mundo quiere ser feliz, pero caminando o andando en camino torcido, y eso es imposible. Amén. Nosotros somos creación de Dios y Dios nos ha hecho, Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, a todos los hombres. Todos los hombres somos creación de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Criaturas de Dios. Así que estamos bajo el formato de la creación de Dios, y la única manera de que el hombre sea feliz desde su interior es caminar en rectitud. Por eso el hombre que es deshonrado, el hombre que siempre está caminando torcido, siempre yendo por izquierda en la vida, no puede ser feliz, no puede hallar la paz, no puede caminar en una plenitud de vida. Diga conmigo, rectitud. Esto para nosotros es un desafío, porque uno dice: yo quiero ser feliz. Pues el Señor te dice: mira, la palabra bienaventurado tiene muchas otras cosas, muchos otros matices también. Yo quiero ser, ¿qué más es bienaventurado? Afortunado, como dijo el pastor, afortunado es dichoso. ¿Cuántos quieren ser dichosos? Yo quiero ser un hombre dichoso, un hombre afortunado, claro que sí. Yo no quiero ser un desgraciado o un desafortunado. Pero conlleva no solamente la intervención de Dios en mi vida, sino que yo camine, que yo viva como un verdadero hijo de Dios, que yo viva aquí en este mundo de acuerdo a mi rey, de acuerdo a la nación que yo represento aquí en la tierra. Entonces, el pueblo de Dios camina en rectitud. Ya lo vimos, ¿verdad? Más cosas que significa esta palabra. Significa ser estable o fiel también en la traducción ahí. Así que el pueblo de Dios, la nación cuyo Dios es el Señor, es una nación estable, fiel. ¿Cuántos son fieles a Dios aquí? Tratamos de caminar en fidelidad, pero la realidad, hermanos, es que muchas veces somos infieles al Señor, somos inestables en nuestros caminos. Decidimos una cosa, mira, el mismo domingo pasado, por ejemplo, pasamos varios aquí al altar, ¿no? Y nos entregamos al Señor, entregamos el Isaac al Señor. ¿Cómo te va con ese compromiso? ¿Cómo te va con esa entrega? Han pasado 3 días, ¿no? Algunos hasta ya se han olvidado de la palabra. Pues, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, seamos un pueblo estable. Otro punto que vimos es ir hacia adelante. El pueblo de Dios siempre va hacia adelante. También es un sentido de esta palabra. Nosotros, hermanos, como dice el dicho, para atrás ni para tomar impulso. Vamos para atrás, ¿no? A veces uno hace para atrás para tomar impulso. No, de ninguna manera.
siempre mirando hacia adelante, siempre mirando hacia el futuro, siempre viviendo el presente, por supuesto, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero mirando hacia adelante. Sabéis de un pintor holandés que le preguntaron cuál era su mejor pintura, la mejor pintura después de años de pintar grandes obras. Le preguntaron cuál era su mejor obra, cuál era la mejor obra que había pintado. Y él respondió, la mejor obra todavía no la he pintado. La mejor obra es la que estoy por pintar. Así que fíjate cómo estaba mirando al futuro. Pregúntenme a mí cuál es la mejor predicación. Y me he tomado de las palabras de este pintor. Y digo, mi mejor predicación es la que está por delante. A lo mejor es la del domingo que viene. No lo sé. Amén, hermanos. Lo mejor de ti, lo mejor para nosotros y de nosotros está por delante, hermano. Y cuando yo lo veo desde el enfoque del proceso que Dios tiene con nuestras vidas, hermanos, pues gloria a Dios, yo sé que mis mejores años están por delante, aunque el cuerpo va menguando y esta carcasa exterior va menguando, pero en el espíritu voy creciendo, espero ir creciendo. Esa es mi fe. Así que los mejores tiempos están por delante. Amén, hermanos. Y algunos se frustran un poquito con el avance del tiempo. Y escuchaba hoy mientras preparaba el programa, enhorabuena, estaba escuchando algunos testimonios y escuchaba el testimonio de una mujer que claro, ella estaba mayor y ella se empezó a sentir triste al mirarse al espejo, al ver todas las arrugas que vienen, ¿verdad? Las patas de gallo, ¿qué más? No sé ni cómo se llaman. Pero empiezan a aparecer arrugas y a veces eso nos afecta, nos pone mal. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios, como un pueblo espiritual, debemos tener ese sentido y no es ser ilusos, no es hacernos castillos en el aire, sino que es creerle a Dios y estar en una postura nosotros de que lo mejor está por venir, lo mejor está por delante. Amén, hermano, ¿te animas a creer así? Algunos piensan demasiado en el pasado, ¿no? Y se han quedado allí y creen, no, lo mejor ya lo viví. Ay, qué años aquellos. Cuando era joven, mis años mozos, no sé, mi tiempo, mi época. ¿Se dieron cuenta que a veces usamos ese término? En mi época. Yo intento quitármelo, pero ¿de qué hablamos cuando decimos en mi época? ¿De qué hablamos? De cuando teníamos 20, de los 20 a los 30 más o menos, ¿no? Algunos todavía ni han llegado ahí. Y uno dice, en mi época, ¿qué pasa? ¿Ahora no es tu época? ¿Ya pasó tu tiempo? ¿Ya se te pasó el tren, el arroz? ¿Ya no hay más nada que hacer? No, hermano. Tú dices, mi época está por llegar. Mi mejor época está por llegar. Amén, hermanos. Y ni hablar si lo miramos con ojos de eternidad, pues estamos en pañales todavía, ¿verdad? Estamos, como decimos en Argentina, en veremos, ¿no? Cuando te dicen, ¿y cómo vas con esta situación? Estoy en veremos. Quiere decir que ni empezaste todavía. Pues algunos hermanos están en veremos en la vida. Veremos qué va a pasar, veremos qué vamos a hacer. Mira, métete en el río de Dios y creamos que lo mejor está por delante. Lo mejor para esta casa, en el nombre de Jesús, está por delante. Hemos vivido tiempos de gloria aquí. Y gloria a Dios y alabado sea el Señor por todo lo que hemos vivido aquí. Le damos gracias al Señor y lo valoramos. Pero creemos que lo mejor está por delante. Amén. Lo mejor para los jóvenes en esta casa está por delante, para los matrimonios, para nosotros como congregación, como grupos, como casas de bendición en las diferentes iglesias. Creo con todo mi corazón que vienen años en los que el Señor va a manifestar su gloria. Amén. Lo creo porque Dios nos está procesando y lo creo también porque estamos en los últimos tiempos y la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Te animas a darle un aplauso al Señor porque Él es el que está orando. Gloria a Dios. También el significado aquí bienaventurado es ser honesto. Así que la nación cuyo Dios es el Señor es honesta, es una nación honesta, es un pueblo honesto. La honestidad debe ser una característica en nosotros. Sabemos nosotros al principio que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que si tú eres deshonesto, vas a cosechar que otros sean deshonestos contigo. Así que nosotros como pueblo de Dios,
honrando al Señor y honrando al Rey al que servimos y al que es nuestra autoridad, nosotros vivamos en honradez. Amén, hermanos. Pagando nuestras cuentas dentro de nuestras posibilidades, nosotros debemos estar bien. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes que, hay unos impuestos que pagar, hay una luz que pagar, hay un alquiler que pagar. Y nosotros en eso tenemos que ser testimonio. Amén, hermanos. Si no tienes a lo mejor para pagar el alquiler, hay personas que a veces hablamos con ellos y llevan meses, a veces algunos dicen, no, pastor, debo un año de alquiler. Y el hombre lo más campante, alabando y adorando a Dios aquí, con un año de alquiler debiendo. Yo digo, hay algo que no se entendió aquí. Amén. Y yo, hermanos, os digo, es verdad que hay tiempos que podemos pasar necesidad y a veces te puedes atrasar un mes, 2 meses. Hay situaciones en las que atravesamos por desiertos, aún en nuestra economía también. Pero así como tenemos fe nosotros para venir aquí y pedirle a Dios por otras cosas, tienes que tener fe de que Dios te va a proveer y que vas a tener tus cuentas en orden. Amén, hermanos. Eso es parte de ser el pueblo de Dios. No solamente, ay, Dios, sáname, o Dios, bendíceme en esto. No, también tenemos que ser responsables nosotros porque tenemos que dar testimonio. Amén, hermanos. Vinieron hace un tiempo a mí de otra congregación, del hombre que le alquilaba el local a otra congregación, que le debían 6 meses de alquiler y se habían ido a otro sitio. La congregación entera. Y el hombre vino a mí. Y lo que el hombre me decía es, son de los tuyos. O sea, no éramos del mismo ministerio ni nada, pero él, a los ojos del mundo, él no sabía dónde ir, no sabía dónde encontrarlos. Y dijo, el primer pastor que encuentre son de los tuyos. Así que como diciéndome, hazte cargo porque son de los tuyos. Y a mí se me caía la cara de vergüenza, hermano. ¿Qué te parece? No tenía nada que ver conmigo, pero son hermanos míos. Amén. Nosotros, queridos, seamos responsables en ese sentido. Demos a Dios lo que es de Dios, por supuesto. Y pone el orden de prioridades ahí. Si tienes que diezmar para Dios, dar ofrenda para el Señor, hazlo en el nombre de Jesús. Dios te puede proveer para todo. Es más, Dios, cuando tú caminas en orden, el Señor te prospera y te provee para todo. Para que puedas ofrendar, para que puedas diezmar, cumplir con los compromisos de radio y televisión vida, pero también para pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el gasoil del coche, la rotura del coche, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. Hipoteca todo lo que venga por delante. Caminemos en honradez. Eso tiene que ser una premisa para nosotros, porque tiene que ver con tu felicidad. ¿Quieres ser feliz? Pague el alquiler. No lo digo como principio, pero hay gente que ni lo registra, ¿verdad? Lo deja para el final y después quieres paz, quieres tranquilidad, pero no la puedes tener. Porque tienes que andar escondiéndote, esquivando. Suena el teléfono y, ay, ¿quién será? Un número oculto y ya no sabes quién es, no sabes si atender o no. Y más si estás con hermanos, a ver si atiendes y eso nos roba la paz. ¿Sí o no? ¿Verdad que feo andar así? Gloria a Dios. Diga conmigo, soy parte del pueblo de Dios. Oh, hermano, qué fe hace falta. Pon la mano sobre las facturas, sobre las cuentas. Y ora a Dios. Trabaja duro, por supuesto, pero ora a Dios también y el Señor va a suplir. Miren esta historia que leía sobre la honradez. El panadero de un pueblo cerca de Quebec compraba su mantequilla a un granjero vecino. Un día empezó a tener dudas sobre el peso de la mantequilla. Y el asunto fue durante varios días. Así que él empezó a pesar la mantequilla y se daba cuenta que cada vez había menos mantequilla. Que cada vez en 1 kilo le vendía menos mantequilla. Así que el hombre montó en cólera y llevó al granjero al tribunal del pueblo. Le preguntaron en el tribunal, supongo que usted tiene una balanza. Le preguntó el juez al granjero. No, señor, contestó el granjero. ¿Cómo pesa pues entonces la mantequilla que vende? Esto se explica muy fácilmente, dijo el granjero.
Respondió diciéndole: cuando el panadero empezó a comprarme mantequilla, decidí comprar el pan de su horno. Y sus panes de medio kilo son lo que utilizo para pesar la mantequilla que le vendo. Si falta el peso de la mantequilla, es porque falta el peso del pan también. Y se fueron tranquilos los dos a la casa. Acabó el problema. Hermano, nuestra sociedad, ¿cómo se queja de los gobernantes? ¿No? Empecé hablando de los gobernantes, de los gobiernos. Nos quejamos todo el tiempo. E incluso hay gente que va a manifestaciones con pancartas y a escrachar a los dirigentes y estafadores y corruptos, y resulta que ellos en su casa hacen lo mismo. Tal vez a una escala menor, a una microescala en economía, pero mienten igual, se esconden igual, roban igual, donde pueden estafar, estafan. Amén, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado nosotros con la balanza del supermercado. Amén. Nada de poner, de pesar, como hacen el truco, ¿verdad? Pesan, ponen el ticket y después agregan más frutas en la bolsa. Eso, la gente que es del pueblo de Dios y que es gente bienaventurado, que quiere ser feliz, eso no lo hace. Aunque nadie te vea, hermano, tú pones el ticket que sea, con el peso que sea, y paga lo que sea. Amén, hermanos. Y eso Dios lo está viendo. Y Dios te va a poder bendecir. Amén. Si no, no pidas la bendición de Dios. Porque nuestras actitudes en ese sentido frenamos. Dios nos quiere bendecir, quiere abrir su mano para con nosotros, pero no lo puede hacer. Porque si no, estaría violando sus propios principios y su propia integridad y la santidad de nuestro Señor. Amén. ¿Quieres ser feliz? Es una responsabilidad. Muy bien. Otro significado de la palabra bienaventurado es gobernar. Tiene que ver con gobernar. Así que la nación cuyo Dios es el Señor sabe gobernar o se está preparando para gobernar. Y eso es una responsabilidad enorme para nosotros. Así que debemos aprender. Y aquí en este punto, en este tiempo en el que nosotros estamos, Dios nos está preparando para gobernar, para reinar. ¿Cuándo reinaremos? Reinaremos cuando el Señor venga en su gloria. Allí la iglesia del Señor reinará juntamente con Cristo. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:12. No lo busques, si quieres anótalo y te lo leo. 2 de Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero si perseveramos en nuestra fe y en nuestra actitud como pueblo de Dios, como nación de Dios, entonces reinaremos juntamente con Él. Amén. ¿Cuántos están preparados para reinar? Yo digo, Señor, no estoy preparado todavía, me faltan años luz. Pero el Señor está preparando nuestro corazón. Amén, hermanos. Apocalipsis 5:10. Dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Así que no sé cuál es el territorio o la parte del territorio que te tocará reinar a ti, o la que me tocará a mí. No sé cuál es, pero el Señor nos está preparando para reinar, con toda la responsabilidad que eso conlleva. Otro significado de la palabra bienaventurada es guiar. Dijimos gobernar, guiar. Mateo 5:14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que nosotros somos luz y el Señor nos ha puesto en alto a la iglesia del Señor para que los demás vean nuestras buenas obras, para que nosotros les guiemos en la manera
de vivir. ¿Qué te parece esto? El Señor nos ha puesto como guías. El pueblo de Dios es guía aquí en la tierra para los que no saben cómo vivir. Jesús vino aquí a la tierra para enseñarnos cómo vivir. Ese fue el propósito. Cómo vivir para que podamos alcanzar la vida eterna. Cómo vivimos la vida de Cristo en nosotros. Vivimos en el Espíritu. Ahora nosotros somos ahora la luz del mundo. Jesús lo fue, Él es la luz del mundo. Pero nosotros también como iglesia somos la luz y estamos para guiar. Amén, hermanos. Así que lo más importante para ti es reflejar la luz de Cristo. Es lo más importante en nuestras vidas. Porque estamos aquí como un faro. Y estamos iluminando. Y así como los faros son guía para los barcos, para los navegantes, la iglesia de Cristo también es una guía, es una luz en medio de la noche en la que estamos. Amén, hermanos. Así que no te falte luz. Que no te falte luz. ¿Sabéis la historia, verdad, de aquel encargado de un faro que el ayuntamiento le daba el aceite, le daba el gasoil, el petróleo para que siempre haya luz en el faro, estos años atrás, cuando se hacía de esta manera? Entonces el hombre era el encargado de que en ese faro hubiese luz. Así que a él le habían provisto el aceite desde el ayuntamiento, pero resulta que el hombre, como era muy bueno, un día vino una familia que estaban necesitados y no tenían aceite para el calefactor, la calefacción de la casa o calentar la casa. Así que el hombre le dio un poco de aceite. Y esta familia se lo contó a otro. Y cuando otro del pueblo tuvo necesidad, fue al encargado del faro y dijo: mira, ahora yo no tengo para la maquinaria y tal, ¿por qué no me das un poco de aceite? Y empezó el hombre a repartir aceite. Buenas acciones, porque las necesidades eran reales. El punto es que a él le habían dado una ración, una medida para todo el mes, pero llegó mediado de mes y se quedó sin aceite. Así que en una noche, a la mitad de la noche, el faro se apagó. Y resulta que esa noche hubieron muchos barcos que chocaron contra los acantilados y contra la costa, porque no estaba el faro guiando, porque no estaba el faro iluminando. Hermanos, nosotros, lo más importante en nuestra vida, por eso te hablamos tanto de la intimidad con Dios, de que no te falte aceite en la lámpara, ¿verdad? De que la presencia de Dios esté en nosotros, porque más allá de lo que digamos, de lo que hablemos, de lo que podamos decir, nuestra vida, nuestro testimonio, somos un faro, hermano. Tú eres un faro en tu familia, tú eres un faro en tu comunidad. Y estás ahí para guiar a los demás y enseñar cómo se debe vivir, cómo se debe hacer las cosas, con qué motivación se deben hacer las cosas, agradando a Dios y honrando a Dios en todo. Amén, hermanos. Así que no quieras en ocasiones ser más bueno que Dios y a lo mejor obrar de una manera o de otra. A veces queremos ayudar a personas y nos acercamos y a veces nos metemos en cada lío nosotros, hermanos, por querer ser más buenos que Dios. Mira, tú camina en rectitud, delante del Señor sobre todo. Ponte delante de la presencia de Dios y dile al Señor: examíname tú, Señor, y ve si hay camino torcido en mí. Escudriñame. Que caminemos en rectitud y vamos a hacer luz y vamos a hacer una guía en estos días. Amén, hermanos. La gente te va a venir a preguntar. Cuando vean los frutos en ti, cuando vean el resultado de la vida que estás llevando, aunque no entiendan muchas cosas, muchos van a venir y no vas a necesitar ni siquiera hablarle ni predicarle, aunque lo tenemos que hacer. Pero la realidad es que muchos van a venir a preguntarte: oye, ¿cómo lo haces? ¿Qué hay en ti? ¿Qué es lo que tienes tú? Y ahí vas a tener la posibilidad de hablarle de Cristo y de exponerle el evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Así tenemos que fluir nosotros como luz. Muy bien. Ahora, ¿por qué nosotros podemos ser de esta manera? ¿Por qué nosotros podemos tener estas características, todas estas características? ¿Por qué nosotros podemos ser un pueblo bienaventurado?
Pues muy sencillo. Por el Rey que tenemos, por el Dios que tenemos, por el Señor que tenemos. Y nosotros recibimos de Él la luz, recibimos de Él la vida y nosotros la podemos llevar a la práctica. Podemos en la vida cotidiana aplicar todo lo que el Señor nos está hablando. Mira, hay versículos en este salmo que nos muestran cómo es Dios. Por ejemplo, el versículo 4. Y yo he puesto aquí primera característica del Señor. Hemos hablado de nosotros, del pueblo, pero hablemos un poquito acerca del Rey, de Dios, y terminemos hablando de Él. Número 1, versículo 4, dice, porque la palabra del Señor es ¿qué? ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo deben ser nuestras palabras? La palabra del Señor es recta. No hay desviación, no hay variación. Lo que Él dice se cumple. Su palabra es verdadera y hay rectitud en su palabra. Anota este versículo, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y Él lo hará. Ha hablado y lo cumplirá. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gracias a Dios que nuestro Rey no es hombre. Gracias a Dios, gracias a Él, porque el Señor es fiel. Su palabra es recta. Número 2, el mismo versículo, la segunda parte dice, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Cómo hace las obras del Señor? Todo lo que el Señor hace, lo hace con fidelidad. Así que tú puedes ser una persona estable, tú puedes ser un hombre de un solo ánimo, o sea, que no tiene doble ánimo o un sub y baja de emociones. Tú puedes ser un hombre fiel, tú puedes ser una mujer fiel a Dios, fiel en lo que te comprometes, fiel a lo que dices con tu palabra. Amén, hermanos. Lo necesitamos nosotros y tiene que ver con nuestra fidelidad. Dios es así. Si nuestro Dios es así, nosotros también podemos vivir de esta manera. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice así la palabra: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es nuestro Dios. Y muchos versículos en la palabra que nos hablan de la fidelidad de Dios. El Señor es fiel. Me gusta esta frase porque dice: toda su obra es hecha con fidelidad. Nada el Señor lo hace así nomás o de cualquier manera. Todo lo que Él hace, aún los detalles, aún lo mínimo, lo hace con fidelidad. Le pone toda la atención y lo hace con todo su ser y con todas sus fuerzas. Dios es meticuloso en detalles, a la vez de que es muy grande y poderoso, también es muy detallista. Y lo notamos nosotros en la creación, vemos la fidelidad del Señor. En la obra que está haciendo en nosotros también, el que empezó la buena obra será fiel en completarla. Amén. Así que dile al hermano que tienes al lado: el Señor va a completar la obra en ti. Dios está obrando, pero el Señor la va a terminar, va a completar esa obra. Todo lo que es nacido de Dios, dice la palabra, vence al mundo. Así que estamos en un proceso. Pero si has nacido de Dios, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, has nacido del Espíritu, entonces vas a vencer al mundo. Dios te tiene en ese proceso. Y el Señor va a completar la obra. Número 3, característica número 3 de nuestro Rey, basado en este salmo, porque habría mucho más para hablar, pero basado en esta escritura. Versículo 5 dice: Él ama la justicia y el derecho. Así que Dios es justo. Jehová Sidkenu es su nombre, es una de las facetas de Dios. Dios es justo. Él es nuestra justicia.
Y no solamente que es justo, sino que Él ama la justicia y el derecho. Así que no nos preocupemos nosotros por las injusticias que nos toca vivir a veces, sino que confiemos en el Señor, que Dios en su justicia, Dios que es juez sobre toda la tierra, Él hará justicia. Él obrará de manera que sea equitativo para ti si estás en alguna situación donde has vivido, donde no se ha tenido en cuenta tu derecho. Dios se encarga, porque Dios ama también el derecho. Amén, hermanos. Así que confiemos en el Señor en este sentido. De ninguna manera tú quieras tomar la justicia por tu propia mano, porque allí nos equivocamos y allí metemos la pata, hermanos. Amén. Jesús dijo, habéis oído que se os dijo, ¿verdad? Y hablaba de los fariseos que enseñaban ojo por ojo, diente por diente, y eso lo decía la ley del talión, ¿verdad? Era, hiciste algo, hiciste un mal, se te tenía que devolver el mismo mal, ¿verdad, hermanos? Así que si alguien en una pelea, por ejemplo, le quebraba el brazo a un hombre con el que estaba peleando, ese iba a los jueces, iba al tribunal, ahí a las puertas de la ciudad, y decían, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Me quebró el brazo derecho. Bueno, traiga aquí el brazo derecho, póngalo aquí, traigan la masa o traigan el palo a quebrarle el brazo derecho. Y se iban los dos iguales, abrazados, ¿verdad? Se había hecho justicia, los dos iguales. Esa era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Lo que le pasaba a uno, lo que uno hacía de mal para el otro, con los animales, etcétera. De lo mismo. Pero Jesús vino y fue más profundo. Y Él dijo, de ninguna manera paguéis mal por mal, sino venced con el bien el mal. Amén, hermanos. Y nosotros debemos dejar que el Señor haga justicia. Él es... Dejémosle la venganza, dejémosle la justicia al Señor. Si alguien te ha hecho mucho daño, no tomes tú la justicia por tu cuenta. Yo me voy a vengar. Y, hermanos, eso no es de Dios. Y así no reacciona el pueblo de Dios. Amén. Es que le pegaron a mi hijo, pues yo le voy a pegar al hijo de él. Y se arman unos líos tremendos. Y terminamos todos mal. Me robó y vamos a estafarle también, o habló mal de mí, entonces yo voy a hablar mal de él también. Y no frenamos el mal de esta manera. Amén, hermanos. Así que dejemos que el Señor haga justicia, dejamos que el Señor nos defienda. Nosotros seamos fieles a Dios y por supuesto que nosotros tenemos, el Señor nos ha dado una seguridad y nosotros podemos hablar y podemos decir cuáles son nuestros derechos, pero hay ocasiones, hermanos, en los que tienes que callar. Y a veces no es necesario que tú te defiendas tanto, sino que ores, que le pidas a Dios y deja que el Señor sea el que te defienda. Amén, hermanos. El Señor lo hará, el Señor lo hace. Deja que Él sea el que se encargue de la venganza. Dice, mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? ¿Es así o no? Así que no nos apropiemos de lo que no es nuestro. La venganza es del Señor. Algunos oran y dicen, Señor, déjame ser un instrumento de tu venganza. Déjame serte útil para vengarme. No. Dejemos que el Señor lo haga como Él quiera. Amén. Él obrará con justicia, con equidad, sin duda. Versículo 4, punto 4. Segunda parte del versículo 5. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Así que la característica número 4 de nuestro rey es que es misericordioso. Él es el Dios de la misericordia, dice en Miqueas, dice, Él es el Dios de la misericordia. Así que Dios es misericordia y fluye de Él un río de misericordia para nosotros. Cada día se renuevan sus misericordias para nosotros. Amén, hermanos. Así que si Dios es misericordioso, nosotros también, como su pueblo, podemos ser misericordiosos. Tengamos compasión de los demás. No seamos rápidos para juzgar o rápidos para enseguida
criticar o enseguida actuar de una forma legalista, sino que con misericordia, con compasión, aunque con rectitud, por supuesto, como hemos hablado, pero siempre con misericordia y poniéndonos en el lugar de los demás. Amén, hermanos. Fácil es juzgar, fácil es criticar cuando tú estás desde otra posición, pero cuando tú te pones en los zapatos de una persona, cuando tienes empatía con esa persona, te pones en el lugar, entonces es cuando puedes verdaderamente entender la situación y ser compasivo. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino y se puso en nuestros zapatos. Se hizo hombre. Y por eso es que ahora es Él el que intercede por nosotros. Porque Él nos entiende, porque en todo fue tentado y vivió la vida que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Muy bien, punto número 5. Él es poderoso. Versículos 6, 7 y 8. Lo leemos juntos. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Amén, gloria a Dios. Diga conmigo, Dios es poderoso. Dios es omnipotente, todopoderoso, fuente de poder, llámale como quieras. Lo importante es que tú sepas que no hay nada difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Dios es poderoso. Y cuando el Señor habla, como dice el versículo 9, Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Así que hay poder en su palabra. Por eso es tan importante que el Señor nos hable. Porque cuando Él nos habla, entonces nosotros empezamos a fluir en ese poder. Si nosotros recibimos una palabra de Dios y la obedecemos, lo que estamos haciendo es fluyendo en el poder de Dios. Y las cosas que no eran, vienen a ser. Las cosas que no se podían, ahora las podemos. Por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que caminemos en su palabra. Nosotros podemos ser un pueblo poderoso, porque nuestro Dios es poderoso. Voy rápido, hermanos. Me quedan 3 puntos solamente. ¿Están aquí conmigo, hermanos, unos minutos más? O ya es demasiado tarde. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 11. ¿Se quedan aquí conmigo? ¿Se animan? ¿Qué punto dijimos? El 6. Ahí vamos, ¿no? Dijimos el 5, Él es poderoso. El número 6, versos 13 y 14. Vente allí, dice, el Señor mira desde los cielos y ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Oh, esto es tremendo. Desde el lugar de su morada, Él los ve a todos. Dios todo lo ve. Nada se le escapa al Señor. Lo que hacen los justos, ahora veremos una especial atención con los justos, pero Dios ve todas las cosas. Así que los hombres que hacen cosas ocultas y a veces las esconden por años, ¿será que a Dios le pueden esconder? ¿Será que a Dios se le puede ocultar algo? Nada se le puede ocultar al Señor. Aún lo más profundo de nuestro corazón, las intenciones del corazón del hombre, el Señor las conoce. A todos los hombres, todos los habitantes de la tierra. Él está atento a la situación de todos, no solo para juzgar cuando es malo, sino también para lo bueno y aún en las necesidades. Dios está atento a la necesidad de cada uno. Mira el versículo 15, mira lo que dice, qué interesante. Él que modela el corazón de cada uno de ellos. Así que Dios mira, Dios observa y Dios modela el corazón de los hombres. Está atento, conoce el corazón y lo va formando. Número 7, punto número 7. Dijimos, Él está atento. Y el punto número 7 es este: modela el corazón de los hombres. Versículo 15.
el que modela el corazón de cada uno de ellos, el que todas las obras de ellos entiende. Así que Dios modela el corazón y conoce las obras, entiende las obras porque conoce el corazón. Tal es el corazón del hombre, tal es el hombre, tal son las obras del hombre, tal es lo que el hombre habla también. Así que el Señor que conoce y que moldea el corazón, también conoce y entiende todas las obras de los hombres. Nada se le escapa a nuestro Dios. Y por último, hermanos, punto 8, versículos 18 y 19. Y aquí el Señor pone especial atención en los justos. Dice, he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Amén. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Especial atención el Señor pone sobre los justos, sobre los que son suyos. Así como nosotros los papás, ¿verdad? Quizás puede haber un grupo de niños jugando en un lugar, en una plaza, uno va, a veces yo llego a la plaza de mis hijos y hay muchos niños allí, yo me siento en un banco y yo los veo a todos. Pero ¿dónde crees que está puesta mi especial atención? En los míos, en mis hijos. Yo puedo estar hablando con alguien y alguno de mis hijos pega un grito, hasta el grito le conozco a los tres. Y sé cuando es el mío, ¿verdad? Es así, los papás les conocemos a ellos y estamos atentos a ellos especialmente. Si yo veo que mi hijo está en peligro, aunque esté viendo un grupo de niños, si veo que está en peligro, acudo en su ayuda. Así es Dios con nosotros, hermanos. ¿Cuánto más nuestro Dios? Él está atento a todos los seres de la tierra, a todos los que habitamos en la tierra, los conoce como hemos leído, pero hay una especial atención. Sus ojos están puestos sobre los que temen al Señor y Él nos guarda, libra nuestra alma de la muerte. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado o nos habrá librado y ni siquiera nosotros nos hemos enterado? ¿Cuánto el Señor? ¿De cuánto el Señor? Los ángeles del Señor. Dice el Salmo también que los ángeles, no este otro Salmo, que los ángeles, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así que Dios nos protege en todo tiempo. No temas porque hay una especial atención de Dios para ti. Amén, hermanos, aquí, hermanas, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, están los ojos del Señor. Así que no dejes que el temor te invada, no dejes que ese pensamiento, yo estoy solo, yo estoy sola, nadie se preocupa de mí. El Señor desde su morada está atento y Él se preocupa y Él nos libra a nosotros de situaciones que ni siquiera nosotros nos imaginamos o pensamos que el Señor nos ha librado. Él ha obrado, Él ha intervenido y nos ha salvado. Amén, hermanos. Hay algunas situaciones en las que sí es evidente y lo notamos, pero hay muchas otras de las que el Señor nos ha librado de accidentes, de enfermedades, aun cuando éramos niños, porque todavía no se había cumplido el propósito de Dios con nosotros. Amén. ¿Verdad? Dice el principio, y muchos lo decimos, hasta que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, somos inmortales. A los que tememos a Jehová y a los que estamos haciendo su voluntad, hasta que el Señor nos cumpla todo el plan, todo el propósito, nosotros, la muerte no nos llegará. Ahora un día sí nos llegará, en el tiempo de Dios, en el momento del Señor, si no es que el Señor nos viene a buscar antes, el Señor viene antes de que muramos, nos llegará ese día. Pero mientras no se cumpla el propósito de Dios, entonces nosotros, el Señor sostendrá nuestra vida, siempre que estemos caminando en Él. Amén, hermanos. Y cuando se terminen nuestros días, que nuestros días están escritos, el Señor tiene cada una de nuestras obras, Él ha preparado obras de antemano y Dios quiere que nosotros caminemos en ella hasta que no cumplamos, hermanos, nosotros estemos confiados aquí. Podremos pasar por dificultades, por valle de sombra de muerte, a veces iremos a pastos verdes, estaremos en pastos verdes, pero el Señor nos sostendrá, nos mantendrá
nos sustentará. Amén. En esa plena confianza nosotros debemos estar. Así que si tenemos un rey así, ahora comparemos los reyes de la tierra con este rey. Comparemos los reyes de la tierra con este Señor, con nuestro Dios. Y entonces, ¿cómo no ser bienaventurados? ¿Cómo no ser felices nosotros? Si tenemos un rey que ama la justicia y el derecho, que es fiel en todas sus obras, que está atento de todos, pero especialmente de los justos, de los que le temen a Él. ¿Cómo no vamos a ser felices? Querido hermano y hermana, tú puedes ser feliz, tú puedes ser bienaventurada, bienaventurado. Debemos creerle a Dios y debemos tomar la responsabilidad y la iniciativa como pueblo, como nación santa que somos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. A los pies del Dios de amor, para